¿Cómo están? Desde el programa Ñanemiari le hacemos llegar un saludo a todos los seguidores. En esta oportunidad tenemos una importante visita, el profesor Adán Quintana. Profesor, la población, la comunidad quiere saber más datos de Adán Quintana. ¿Cómo está, licenciado? Muy buen día. Bueno, agradecido a su persona y fundamentalmente a su programa, que de un tiempo a esta parte he venido siguiéndolo gracias a las redes sociales. Bueno, Adán Quintana es un profesor de profesión, maestro rural. Soy un ciudadano cueveño que hace 45, 46 años ya que pernoctamos en la ciudad de Camiri, me considero un camireño más. Acá nacieron, estudiaron mis hijos. Y bueno, pues dentro de nuestra noble profesión, más allá de haber impartido clases al interior de un aula, también hicimos vida pública en cuanto a la dirigencia sindical regional. También en la dirigencia nacional, en la Confederación Nacional de Maestros Rurales de Bolivia durante 5 o 6 gestiones, si no estoy equivocado. Y bueno, toda etapa tiene todo ciclo tiene su final. Tuvimos que retornar nuevamente y aquí estamos. Siempre inquietos, queriendo inmiscuirnos en toda la problemática de nuestro pueblo que desgraciadamente se ha venido a menos de un tiempo a esta parte. Y bueno, pero somos optimistas de que la cosa puede cambiar si es que los camireños dejamos de lado nuestros intereses personales, intereses de grupo, porque nuestro pueblo se nos muere de a poco, estamos agonizando. En ese sentido, mi estimado licenciado, a su entera disposición. Muy bien, profesor. ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo está la salud? ¿Cómo está la familia? Afortunadamente bien, naturalmente con todos los cuidados de bioseguridad, si no extremos, pero hacemos lo posible de guardar las medidas de bioseguridad más elementales que las que nos han enseñado a través de la tele, de la radio, etcétera, etcétera, ¿no? El uso del barbijo, el uso del alcohol y el distanciamiento social. Bueno, la cosa dice que esta pandemia nos tocará a todos. No sé cuándo, pero entre tanto puedas mantenerte al margen de ella, pues, habrá que hacerlo, ¿verdad? Habrá que hacerlo, pues, precisamente siendo rígido con las recomendaciones de las autoridades competentes. Hay una pregunta que no es el tema central, pero que a usted le apasiona. Usted nos habló de los diferentes niveles de dirigencia que estuvo gestionando. ¿Qué cosa le quedó incompleta? ¿Qué cosa le quedó sin cumplir? Mire, creo en un 90% creo haber culminado mi máxima aspiración. Uno, en el trabajo sindical, que es defender los derechos los derechos fundamentales de los maestros, y no solamente de los maestros, sino de los trabajadores en general, porque empezamos desde un sindicato, recuerdo, en el Bajo Isoso, fui parte de un sindicato, vocal de un sindicato, estoy hablando por los 78, 79, la década de los 70. Luego saltamos ya a la Federación Regional, llegamos ya 90, 94. Y a partir del 95 ya fuimos electos para irnos a la ciudad de La Paz como miembro de la Confederación de Maestros Rurales, en primera instancia como secretario permanente, que estuve 2 gestiones como secretario permanente.
Si algo queda cojo o inconcluso es de que mi máxima aspiración era tendría que haber sido llegar a la central obrera boliviana. No, no a las que tenemos ahora, sino todavía le estoy hablando de ya don Juan Juan Lechín, ¿cómo se llama? Jubilado. Pero sí ya encontramos a otro don Simón Reyes, que recién había terminado, cuando llegamos a La Paz, recién había terminado su gestión, pero encontramos un gran hombre como es, que recientemente acaba de fallecer, como es Huracán Ramírez. Huracán Ramírez, el ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, en su entorno, ex dirigentes como don Víctor López, Oscar Salas, con el modestia aparte, con un grupo que tuve la gran oportunidad de intercambiar criterios. Un simple maestro rural al interior de grandes lumbreras del movimiento obrero, y bueno, lo que ha contribuido a mi formación, pero así orgánicamente nunca llegué a ocupar ninguna cartera de la COP. O sea, eso sería la tarea inconclusa de Adán Quintana. Muy bien, profe. Entrando ya en materia, ¿cómo está la estructura educativa en Camiri? Me refiero a cómo está distribuida los diferentes distritos, especialmente el área dispersa, cuánto tenemos en Camiri. Ya, bueno, primero que la estructura orgánica misma y administrativa de educación en la provincia de Cordillera, estamos compuestos por 7 distritos, ¿verdad? Distritos como los de Camiri, Cuevo, Boyuibe, Charagua, Gutiérrez, Cabezas, Lagunillas, ¿verdad? Todos con plena autonomía. Y bueno, acá en Camiri a nivel local ya tenemos una autoridad recientemente, no tan recientemente, pero está nuevo todavía desde su posesión, el profesor Riojas, que anteriormente también estuvo, cuando retorno de la ciudad de La Paz lo encuentro todavía como distrital, y es uno de las autoridades que nuevamente me reubica en el orden personal en la escuela de Huirarapa. Y de ahí pasan otros dos o tres gestiones más. Ahí está la licenciada Betty García, la licenciada Ortuño y nuevamente el compañero Riojas. Pero bueno, tenemos la estructura supra, podríamos decir en este caso, que es la dirección distrital, y naturalmente con sus brazos pedagógicos, que son las direcciones de unidades educativas, tanto en el área concentrada o en el área urbana que decimos, como también así en el área dispersa. Ya, y bueno, no tengo en mente cuántas escuelas exactamente son en el área dispersa, pero estamos alrededor de 20 o 25 unidades educativas que hacen la parte estructural del distrito de Camiri. Tampoco tengo el número exacto de las unidades educativas del área urbana, pero en cuanto a maestros estamos oscilando entre los 200, 250 maestros en el distrito de Camiri. O sea, como la característica del programa es una charla de amigos, o sea que no venimos como un examen, así que no nos Correcto. Correcto. Pero esta es una información muy valiosa. No, mucha gente no conoce cómo está distribuida la educación en Camiri. 2 áreas, ¿no? Sí, a veces decimos Camiri es las 300 hectáreas. Y nos olvidamos, no, ignoramos. Correcto, claro que sí. Hay un movimiento estudiantil de una unidad a otra unidad dentro del municipio de Camiri. Yeah. Hay una migración. ¿Y usted a qué cree que se debe esa migración estudiantil de un colegio a otro? Mire, a ver, vamos por algo que considero elemental. Por ejemplo, nosotros en el área dispersa, en el sector rural, tenemos una
diezmada cantidad de alumnos. Ya no son la época de los 70, de los 80, 90 y parte de la década de los 2000 inclusive, donde teníamos nuestras escuelas rebalsando de alumnos, si vale el término. Pero hoy en día hay una fuga de, ¿cómo se llama?, de alumnos del campo hacia la ciudad. Y creo que sin temor a equivocarnos o a equivocarme es que las fuentes de trabajo que están completamente diezmadas en el área rural, con las inclemencias del tiempo, con el cambio climático, no sabes cuándo llueve, porque generalmente en el área rural la gente vive de la agricultura, ¿no? Ni siquiera de la pecuaria. Y si hablamos de la pecuaria, vamos a hablar de ganado pequeño, ¿no? De ganado, le puedo decir? Ganado caprino, porcino, las gallinas, las aves, no es más. ¿Cómo se llama? Los ganaderos son gente potentada que pernocta en Camiri, que radica en Camiri, ¿no? Y la gente que está allá es precisamente la que nació y se crió en el área rural. Entonces, ahora, con este cambio climático que estamos viviendo, nadie sabe cuándo llueve, no tiene la seguridad que si siembra tendrá la producción necesaria, porque ya esto no es de reciente, ya viene más de una década este famoso cambio climático que ha hecho fracasar a grandes y más que todo a los pequeños productores, ¿verdad? Entonces, al verse, ¿cómo se llama?, diezmados por la propia naturaleza, la gente ha optado por enriquecer los cinturones de la ciudad de Camiri, ¿verdad? Y esos alumnos, esos hijos de esa gente que migra del campo son las que alimentan la mayoría de las escuelas urbanas acá en el centro de Camiri. Sí, entonces, pero considero que fundamental para que la gente haya migrado y haber hecho crecer, pero dimensionalmente, los cinturones de Camiri, inclusive creándose nuevos barrios, es precisamente la falta de trabajo. Y si se da cuenta, licenciado, de un tiempo a esta parte, esa misma gente ya no tiene las mismas oportunidades en Camiri, porque Camiri se nos muere. Y nadie hace absolutamente nada por nuestro pueblo. Hemos tenido autoridades, alcaldes, que en vez de atraer gente o empresas para crear fuentes de trabajo para esa gente, las han corrido. Entonces no hay mayor futuro para esa gente y hace que migre, ya sea a Santa Cruz, Villamonte y Yacuiba, donde haya mayores perspectivas de sobrevivencia. Claro, uno de los pilares fundamentales del desarrollo de Camiri, como lo vemos algunas personas, es precisamente el sistema educativo, ¿no? Una ciudad tranquila, una ciudad apacible que puede brindarle comodidad a los estudiantes que vengan de afuera. Me refiero de los otros municipios. Estamos incoherentemente funcionando, ¿no? O sea, nuestras autoridades no hacen lo posible por atraer, porque tenemos un buen sistema educativo. Tenemos, mire, escuelas privadas y escuelas fiscales de mucho prestigio, y algunas están despobladas también dentro del radio urbano. Claro, bueno, en cuanto a infraestructura y personal que hace educación, o sea, escuelas y maestros, por ahí tenemos. Y inclusive, como usted dice, ¿no? Tenemos escuelas particulares que en algún momento tuvieron su época, ¿verdad? Tuvieron su época, como decir el Colegio Niño Jesús, el Abel Iturralde, la Escuela Cristiana Camireña, pero hoy en día, ¿cómo se llama? Están, ¿qué le digo? Están faltos de alumnado, ¿verdad? ¿Por qué? A ver, el Iturralde, por decir, bueno, lamentablemente bueno, si bien es cierto, en su momento eran miles de estudiantes que albergaba el Iturralde, pero una vez se cierra la empresa, hay una fuga tremenda,
fuga tremenda de alumnos hacia las, ¿cómo se llama?, hacia las escuelas fiscales. Y nos damos cuenta también de esa época de que los padres no sabían cuánto te costaba un lápiz. No sabían cuánto costaba un cuaderno porque todo era subvencionado por la empresa, ¿verdad? Tenían el desayuno que se daban el lujo inclusive de botarlo, pero no sabían o sea, los padres no sabían el costo de hacer educación o de mantener a sus hijos en la escuela. Y lo que ha hecho de que se sobredimensione la cantidad de alumnos en los colegios fiscales. Y como producto de ello, licenciado, nace el colegio Bolívar. Ante la ausencia de infraestructura, nace el Colegio Bolívar. Lo mismo pasa con la cristiana. Ahorita la escuela cristiana también está con una estadística extremadamente baja, lo propio que el Colegio Niño Jesús. Pero bueno, todos esos tienen una serie de estereotipos que han hecho de que baje la cantidad de alumnos y bueno, y tenga que sobredimensionarse la cantidad de alumnos en las escuelas urbanas. Pero bueno, ahí estamos y no crean. Y no crean porque las benevolencias o el trabajo de nuestras autoridades. No, es que la necesidad de los padres de familia hace de que habrá que llevarlo a nuestros hijos a las escuelas fiscales. Porque hablando desde los 80 hasta el momento, nuestras autoridades locales como Camiriqué que son los que tienen que velar por la educación, no lo están haciendo. Para las autoridades locales, lo que menos interesa es hacer educación. Lo que menos le interesa es hacer educación. Peor en este tiempo de pandemia. Y antes de poner un presupuesto para la mantención de las escuelas, de las infraestructuras, porque es el único trabajo, la única atribución que tienen las alcaldías, infraestructura, ¿verdad? Aquí nuestros directores del área urbana, peor del área rural, estamos constantemente rogando a nuestras autoridades para que vuelquen su mirada hacia las escuelas, para dotarle por lo menos de una mediana comodidad a los alumnos, pero no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Ojalá que con esta nueva autoridad que tenemos las cosas tengan que cambiar, pero un municipio extremadamente pobre, un municipio extremadamente esquilmado hasta el momento, creo que la educación va a quedar donde está, ya sin atención. Y todo, si se hace educación, es por esfuerzo de los maestros y fundamentalmente de los padres de familia. Muy bien, profe. Nosotros cuando hacemos los cuestionarios, tratamos de preguntar a la gente, vamos a tocar tal tema y qué más o menos quieren saber. Claro. Y hay una pregunta que es media quisquillosa, ¿no? Pero no con el ánimo de atentar contra nadie, sino que es una realidad. La mayoría nos preguntaron por qué los profesores que trabajan en el área fiscal y también trabajan en el área privado, que actúan de diferentes maneras. Oiga, pero eso no es mentira. Y creo que los maestros no debemos por qué molestarnos. Y alguna vez extra micrófono conversábamos con usted. Nosotros los maestros, en una escuela particular trabajamos como negros, porque así nos los exigen desde la administración de ese colegio o de esa escuela. Salimos de ahí y vamos a descansar a educar, a nuestro colegio fiscal. Lamentablemente es así. Lamentablemente hemos llegado a ese extremo. Ahora, ¿cuál es el motivo? ¿Cuál es la razón? Cuando el sistema que te va a garantizar inclusive tu jubilación de tu vejez
es el sistema, digo, es el área fiscal, más no así el privado, ¿verdad? Pero sin embargo, nosotros hemos invertido las cosas, los maestros hemos invertido las cosas y como le digo, allá trabajas por un sueldo X, sin categoría y sin ninguno de los beneficios. Pero en el área fiscal para el que te has formado, ahí tienes todo. Tienes categorías, tienes los bonos, tienes los aportes para tu jubilación. Jubilación esmirriada, naturalmente que sí, pero finalmente es una jubilación que ya ni siquiera el Estado te jubila, sino que soy yo, usted, no sé quién es más lo que aportamos para que con nuestro propio dinero tengamos que jubilarnos o tengamos que, ¿qué le digo?, asegurar nuestro corto tiempo de vejez. Pero así están las cosas y yo no veo por dónde sea tan quisquillosa esa cuestión cuando hemos visto el accionar de muchos maestros que pasaron por las escuelas, como se llaman, por las escuelas particulares, de muchos maestros. Muy bien, profe. En la parte geográfica donde se encuentra una unidad educativa, además de tener internamente sus representantes de padres de familia en la Junta de Padres de Familia, le corresponde también geográficamente, fuera de las paredes de la escuela, una comunidad educativa. Correcto, sí. ¿Dónde se lo ve bien esa relación comunidad-escuela? ¿En la parte rural o en la parte urbana? Créeme que si soy sincero, en ninguna de las dos partes. En ninguna de las dos partes. Ya tanto en el área concentrada urbano como en el rural, enhorabuena que comiencen las clases porque es una manera de desligarse de la responsabilidad de tus hijos en el hogar. Bueno, que vayan y molesten a sus maestros allá en la escuela, ¿verdad? Ahora, la relación entre la junta escolar con su escuela. Y ahí hay otro estereotipo, licenciado, que nosotros los maestros utilizamos a la junta escolar cuando se nos rompió un banco, cuando tenemos una gotera o cuando nuestras paredes están malas, para que ellos sean ¿cómo se llaman? Las personas que tengan que ver la probabilidad cómo solucionamos ese problema, cuando el trabajo no es ese. Ahora ya no son juntas escolares, son consejos educativos que deben sentarse con los profesores, con nosotros los maestros, a planificar la gestión educativa. Que lo otro que le acabo de decir es parte de su trabajo, naturalmente es parte de su trabajo, pero no es el todo. Entonces los padres, por algo es que de un tiempo, desde que se implementa la 070, todo es comunitario, no es nada personal, no es un sistema individualizado, no, todos se tienen que trabajar en comunidad. Y la intencionalidad de la 070 es precisamente eso, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La formación ya de una nueva sociedad, pero que no esté solamente a cargo de los maestros, sino de toda la comunidad, de todo el entorno de la escuela, que tengan que hacer, se tenga que hacer educación con la intencionalidad de formar una nueva sociedad comunitaria en el transcurso de los próximos años. Ese debería ser el trabajo. Eso es lo que establece la ley 070. Pero le reitero, utilizamos a las juntas escolares precisamente como cuñitas, ¿no? ¿Verdad? Aquí tengo, una fisura. Buscaré a la junta para que me trate de tapar este resquicio. Y no, yo creo que el trabajo comunitario es precisamente eso, trabajar escuela, maestros, comunidad,
naturalmente con sus autoridades locales y en el área dispersa también con las capitanías, con los burubichas, etcétera, etcétera, licenciado. Si uno conoce la característica de los estudiantes, de la población estudiantil en una escuela X, se da cuenta de que esa procedencia de esos estudiantes no es precisamente de esa comunidad, de esa vecindad. Son de diferentes partes de correcto. Claro, y no solamente, mire, ¿cómo se llama? En el sistema regular de educación, inclusive en el sistema superior. Usted conoce perfectamente, usted vaya a la universidad, el 80% del estudiantado es del Chaco, es de Lagunilla, es de Gutiérrez, etc. Similar actitud pasa en nuestras escuelas fiscales, en nuestras escuelas de convenio acá en Camiri. Ya, por ejemplo, el Colegio Bolívar es alimentado por alumnos de Huirarapo, Itaquize, Alto Camiri, etcétera, etcétera, y de otras comunidades, ¿verdad? Más allá de los alumnos que viven en ese barrio. ¿Ya? Entonces, hay una heterogeneidad de alumnos que lo podemos palpar, y no solamente en el Bolívar, sino en todas las unidades educativas. Como les vuelvo a reiterar, ¿quiénes alimentan el número de alumnos en las escuelas del área urbana? Precisamente no son, gente nata viviente de Camiri, sino gente que emigró del campo hacia la ciudad de Camiri. En este tiempo de pandemia, ¿cuál es el papel del Consejo Educativo o Junta Vecinal, anteriormente llamada, en apoyo a los docentes, a los profesores? De un tiempo a esta parte, respaldo ninguno, porque ni siquiera los que están a cargo de la educación se desligaron de su responsabilidad, me refiero al municipio, a las autoridades del municipio, se desligaron de su responsabilidad de hacer educación. Los que deberían, darnos las mínimas condiciones en esta época de pandemia para el trabajo en las unidades educativas. Las diferentes unidades educativas trabajaron a su libre albedrío. Algunos hacían educación a distancia, que por cierto, en el orden particular, soy un ilustre ignorante en esta cuestión, porque no he sido formado para hacer educación a distancia, menos educación virtual, porque no conozco pedagogía de la virtualidad. Y no conozco la didáctica de la virtualidad, porque no es cuestión de sentarse así como está Pedro, por ejemplo, al frente de una computadora y empezar a hablar pues, sin saber cuál es el estado de ánimo del alumno que está allá, ¿verdad? Entonces, si nosotros hemos tenido grandes problemas, que medianamente como nos las arreglamos para hacer educación en estas nuevas modalidades, imagínense los padres de familia. Imagínense, los padres de familia creo que han cumplido con su responsabilidad comprándole un buen dispositivo al hijo, que no es todo, y en la mayoría, lo importante, lo imprescindible no llega, el internet, ¿verdad? No llega al internet. Entonces ha habido esta gestión, la gestión 2021, ha habido una fuga de alumnos, pero alarmante. Entonces, esa relación, la cooperación o la integración del Consejo Educativo con sus escuelas ha sido completamente esmirriada, licenciado. En relación a eso, profesor, en la pandemia hay un hecho palpable, real, que realmente ha socavado las estructuras sociales y económicas de los pueblos. Los POA se han modificado en esta relación, o sea,
Los POA ahora deberían ser más internet, ¿no? Más ventilación, claro, ventana más grande, claro. menos tiza. ¿Se habrán modificado o seguirán los mismos repetidos POA que uno copia y copia nomás? Porque debería modificarse para bien de los estudiantes y de los profesores. Pero cuando tienes, cuando la máxima autoridad desliga su responsabilidad con relación a la educación, ¿qué POA puedes cambiar? ¿Verdad? Ya, nosotros seguimos en nuestras aulitas de 5x4 en el mejor de los casos, ¿ya? Y bueno, como no son cursos muy, muy, muy numerosos, nos da ¿cómo se llama? El espacio necesario para mantener la distancia social. Por una parte. Por otra, seguimos con las tizas. Seguimos con las tizas. En algunas escuelas ya utilizamos ¿cómo se llama? Los marcadores, los acrílicos con sus marcadores de agua, etcétera, etcétera. Solamente eso. Pero el municipio debía garantizarnos ¿cómo se llama? Todos los implementos de bioseguridad. ¿Qué nos dan? Y sin nada de exageración. Yo trabajo en la unidad educativa de Huirarapo. Son 73 alumnos. 3 litros de alcohol para 73 alumnos. Eso no alcanza para un día. Nos dan 4 litros de lavandina. ¿Ya? ¿Qué puedes hacer con eso? ¿Qué puede hacer? Entonces no le queda otra al maestro para pedirle a los padres de familia que están en una pobreza franciscana. Entonces no podemos, ¿cómo se llama? Exigirles, aunque es su responsabilidad también, pero conocemos el medio, conocemos el contexto y es un tanto difícil, ¿cómo se llama? Poderles sacar un peso, 2 pesos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Los maestros, que tampoco es esmirriado el sueldo de un maestro en estos tiempos, ¿ya? Tenemos nomás que meter la mano al bolsillo y comprar desde los barbijos y el alcohol, etcétera, etcétera, para que medianamente cumplir con las medidas de bioseguridad. Eso sale del bolsillo de los maestros. O sea, licenciado, el panorama está complejo. Ahora, pensar en el retorno a clases presenciales, esta gestión, habrá que verlo, ¿no? Habrá que hacer un tremendo análisis, ¿cómo se llama? Sanitario. Eso es un trabajo que tendrán que hacer seguramente las autoridades de salud. Y nosotros tendremos que hacer también una especie ¿qué le digo? A ver, relacionando con la gestión 2021, hacer una especie de mea culpa, porque ¿qué es lo que hemos hecho el 2021? ¿Qué es lo que podemos hacer esta gestión cuando estamos desprotegidos por las autoridades? Bueno, entonces imagínense, con todo ese abandono de las autoridades, licenciado, los POA siguen siendo los mismos. Aunque ahora, como usted dice, el tema principal debería ser la virtualidad. ¿Cómo se llama? La conexión del Internet para que todos tengan las mismas oportunidades. Aquí en Huirarapo, aquí cerquita, por los pipis, etcétera, etcétera, no hay Internet. Claro que te funcionan los celulares, etcétera, etcétera, pero tienes que comprar megas, pues, ¿no? Si no, no pasa absolutamente nada. Entonces, nuestro panorama para esta gestión está complejo y no creo que los POAs tengan que cambiar demasiado. No veo qué es lo que le podemos exigir a nuestras autoridades cuando lo mínimo no nos cumplen. ¿Cómo será es que al mango no le vas a pedir guayabas. Al mango no le vas a pedir guayabas. Y así nomás es la cosa, pues, ¿no? Entonces, en la medida de las posibilidades de los maestros, tendremos que hacer nuevamente educación. Pero primero que la voluntad sobra. ¿Y cómo nos desenvolvemos? ¿Cuáles son los mecanismos? ¿Cuál es la didáctica que manejamos para hacer educación?
también tenemos las suficientes condiciones para hacerlas, pero son condiciones muy, pero muy personales. Profe, pensábamos no hacerle esta pregunta, porque el programa empieza en octubre y comenzamos a hacer preguntas sobre el agua, porque éramos optimistas de que iba a ser una semana, 2 semanas, el problema del agua, pero ya estamos 3 meses y a las 5 de la tarde, 4 de la tarde ya no hay agua. Ya no hay agua. Ya chorrea nomás, Sí. gotea. Así es. Queremos una sugerencia suya. Oiga, pero ¿sabe qué pasa? Resulta que he escuchado el otro día una entrevista a los personeros de Copagal y nos dijeron clarito, señores, este problema del agua, porque resulta anecdótico, llueve, porque llueve no hay agua, no llueve, tampoco hay agua. Oiga, paradójico, ¿verdad? Pero sin embargo, uno de los personeros de los ejecutivos de Copagal nos dijo, señores, tienen que comprarse, suelto de cuerpo, nos dijeron, tienen que comprarse los turrilitos. ¿Qué está pasando? Y si queremos, ¿cómo se llama? Que el problema del agua se solucione en Camiri, tendremos que esperar entre 1 año, año y medio a 2 años para darle solución al problema de captación de agua y dotación para la población. Porque recién presentaron disque un proyecto, no dijo a dónde lo presentaron el proyecto, y eso tarda, que naturalmente que tarda en su aprobación, no es así, ¿verdad? Tarda. Entonces, ayer justamente charlaba con un personero del Consejo de Vigilancia. No existe la voluntad política, y así lo muestran. No existe la voluntad política en los personeros de Copagal para darle solución definitiva al problema del agua. Ya, entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Bueno, tranquilamente nosotros podemos decir, bueno, sacaremos al Consejo de Administración, al Consejo de Vigilancia, cambiaremos a los ejecutivos. Naturalmente, los ejecutivos, claro, los ejecutivos son los que deben darle solución al problema del agua en Camiri. Pero no solamente los ejecutivos de la cooperativa, sino el municipio. ¿Alguna vez escuchó usted al municipio o algún representante del municipio hablar de darle solución al agua? Nadie ha dicho esta boca es mía. Entonces los camireños estamos, ¿cómo se llama? Estamos condenados a vivir todavía en estas penurias, ¿verdad? En pleno 2022, en pleno siglo XXI, estamos en el XXI, que todavía tengamos que estar utilizando los tachos, las ollas, los baldes, los turriles. Ya esto raya en lo intolerable, licenciado. Esto raya en lo intolerable. Pero ¿quiénes son los culpables? Nosotros. Nosotros como pueblo estamos extremadamente callados. Ya no es el Camiri del que empecé a conocer el 80, 90. Caramba, que así, aquí hay las lumbreras camireñas y el pueblo camireño siempre estaba, ¿cómo se llama?, luchando por mejores días para su pueblo. ¿Se acuerda usted? Cuando aquí en Camiri a Óscar Serrate se lo hizo tomar un vaso de barro, cuando vinieron en el gobierno de la UDP, me parece que fue, ¿no? 80, sí. Algo por ahí, ¿no? ¿Verdad? Un vaso de agua. Tome esto, señor. Usted en el momento que... Esto es lo que consume Camiri. Como producto de eso, mejoraron la captación y el sistema de agua, del sistema de agua, ¿verdad? Por lo menos nos daban agua blanca porque era lleno de cloro. Pero bueno, ya era una mejora. Pero ahora ya entramos ya a lo intolerable. Ahora no se trata solamente de calidad de agua, sino se trata ¿qué le digo? Hemos entrado en un retroceso tremendo, porque si llueve o no llueve, no hay agua en Camiri, ¿verdad? Sí. No hay agua en Camiri. ¿Y para qué vamos a hablar de la contaminación del río? ¡Ay, Dios mío! O sea, el problema del agua en Camiri es altamente complejo. Ayer había un comunicado de la cooperativa a unos barrios de Camiri que no va a haber agua porque no iba a haber luz.
Y hay otro pretexto. pretexto. Otro pretexto. Como decía Galeano, ¿no? Ajá. Brindemos por el pretexto. Por el pretexto. Mire, Sí. de Galeano, es una lumbrera, ¿no? Sí. Es una lumbrera. Escúcheme, profe, ha sido una amena y acalorada por la calor que hace aquí en Camiri. Sí. Conversación. Nosotros estamos agradecidos del programa y invitamos a que se despida. Pedro es nuestro director de toda esta travesía que estamos haciendo y sin ustedes nosotros no vamos a seguir adelante. Son aportes que la población debe conocer. Y no solamente la población de Camiri, sino que está yendo más allá. Nos ven, nos escuchan en España, en la Argentina, nos mandan algunas sugerencias Oh, qué y en bueno. todas partes de Bolivia, sí. Qué bueno, qué bueno. No, licenciado, agradecerle a usted por esta oportunidad. De repente no hemos tenido la coherencia necesaria pero hemos tratado de enfocar todo, qué es lo que pasa con educación, qué es lo que pasa en este pueblo. Y agradecerle a Pedro, pues, ¿no? El men de la consola, ¿no? Que hace posible de que este programa llegue, como usted acaba de decir, a gran parte de los bolivianos y a los bolivianos que están fuera de nuestra frontera. Y bueno, en la medida de nuestras posibilidades, licenciado, estamos siempre a su disposición y creo que tenemos una conversación pendiente todavía, qué es lo que va a pasar con la carretera, Sí. sus incidencias de la carretera. Ese es un tema. Ese es otro tema, ¿no? Ese es un tema que hay que tocarlo. Y que sería bueno conocer cuál es la opinión de la población. ¿Es asfixia, no es asfixia? ¿Geopolíticamente es conveniente o no conveniente para los camireños? No sé, pero de todas maneras es un tema. Muchísimas gracias, licenciado, y la característica, a sus órdenes. La característica del programa es precisamente lo ameno que es. Es como si estuviéramos charlando afuera en la calle con nuestras imprecisiones, con nuestros errores a veces de ganar a hablar. Yo quiero hablar más que usted porque es producto de la actitud que tenemos positiva de querer hablar. Entonces nosotros nos apartamos un poco del protocolo rígido de algunas charlas y lo hacemos así amenamente. Muchas gracias, profe. No, por el agradecido soy yo. Muchas gracias, Licen. Gracias, Pedro. Y a los seguidores del programa Ñanemiari le agradecemos también y será hasta pronto.